Antes de iniciar con este episodio, quiero hacerles una cordial invitación a que si es primera vez que nos ven, o tal vez segunda, no lo sé, denle like, comenten y compartan este video. Gracias a ello nos ayudan a crecer aún más y a llegar a más audiencia. Quiero darle las gracias a nuestros dos patrocinadores especiales, que es Sustaita Refacciones y Ópticas Pacheco. Gracias a ellos podemos crecer y llegar a más audiencia. Cuando lleguemos a 45,000 seguidores vamos a estar rifando unos lentes. Sigan las bases, próximamente van a estar saliendo. Y ahora sí vamos a empezar con el podcast. Hoy tenemos a un invitado que muchos aficionados del béisbol yucateco y del sureste mexicano en particular han escuchado durante años, quizás sin verlo, pero reconociendo inmediatamente su voz. Una voz que acompañó juegos, emociones, anuncios y momentos de tensión. El día de hoy está con nosotros Mario Zapata. Don Mario, es un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Robert, al contrario, es un gusto la invitación y pues aquí estamos. Sí, la verdad que sí, como le comentaba hace un momento, me tocó conocerlo personalmente casualmente ahí en la Bojorques, porque pues obviamente yo en esos años, hace como 12 años, pues yo ubicaba pues su voz porque era voz del estadio, ¿no? Pero en ese momento, pues escuchar su voz y conocerlo, pues fue algo impactante, porque pues uno va al estadio y pues por fin conoce a una voz, ¿no? Bueno, te agradezco antes que nada la invitación y pues vamos a hablar de la gente mayor, Claro. no llamo no tanto a la juventud de hoy, pero la gente mayor todavía me identifica como aquella voz del Estadio Cuculcán. Sí. Claro que fue una época que me tocó donde era muy difícil superar la voz inconfundible de don Carlos Castillo. Era una voz muy peculiar, bueno, es una voz muy peculiar porque todavía vive don Carlos Castillo Barrio. Okay. Y era muy difícil porque desde el inicio del Club Leones de Yucatán, él fue la única voz que había habido. Y duró lo mismo que yo, 21 años. A él le tocó vivir las 3 etapas de Leones, desde que entraron en el 54 a la Liga Mexicana, hasta que llegaron al subcampeonato de 1989. ¿Usted en qué año entró? Precisamente yo entré en el 90, Okay. debido a una enfermedad que tuvo él, un padecimiento. Me invitan por don Felipe, el abuelo Ceballos. Ya me escucharon en San Sebastián, porque en San Sebastián yo anotaba y anunciaba el softball. Y me invitan a hacer el casting. Y me hacen ir a la cervecería y me dicen: hoy en la noche hay juego, te queremos escuchar. Así tan. Así, O sea, el casting fue en así. el estadio, ¿no? Así de pronto. Ok. ¿Y hubieron más personas en ese No, casting? solo yo. ¿Solamente usted? Solo yo. Okay. En ese entonces, pues el anotador era el que anunciaba mientras buscaban a la persona. En esa época, pues no había la música, la animación, era el anuncio y ya. Sí. No, y es que ahorita platicábamos fuera de cámara, el béisbol, digo, no para mal, es una evolución, más que nada, veamos como una evolución. Ha cambiado bastante, antes inclusive lo he escuchado en muchos podcasts, ¿no? Que antes el béisbol era 100% serio, era tensión, era un poco menos espectáculo, pero era más de nicho, ¿no? No era más serio, era más silencioso, vamos a llamarlo de esta manera, porque la gente aquí en Yucatán compra su abono para ir a tomar fresco. Compraba su abono para ir a tomar fresco al estadio, Ok. a platicar con su vecino de butaca, aplaudir las jugadas y abuchear a las malas decisiones de los umpires. Claro. No había la animación de ahora. El béisbol evolucionó desde el Pacífico, concretamente creo del estadio de Tomateros, donde se empezó a emplear la animación musical y pues ahora ya ha evolucionado a lo que conocemos el día de hoy. Claro. Pero eso no me tocó. Ya. Oiga, ¿y cómo usted, por ejemplo, usted que se podría llamar de la vieja guardia, usted cómo ve esa evolución? ¿Le gusta, no le gusta?
Pues los tiempos han cambiado y le gusta a la gente, que es lo más importante, y pues qué bueno. Mientras tengamos más gente en el estadio, pues estamos seguros de que el deporte va a seguir vivo por mucho tiempo. No, sí, la verdad que sí, digo, a muchos les parece, a muchos no, pero pues lo importante es que actualmente el béisbol de hoy igual da más empleos, ¿no? O sea, antes era diferente porque era como que una persona hacía múltiples cosas y gracias a ese espectáculo que hoy vemos, pues más gente pues tiene empleos. O sea, si lo vemos desde un punto de vista positivo, pues yo lo veo así, ¿no? Exacto, de hecho con la evolución que hubo del paso de los propietarios de la extinta cervecería yucateca a Don Gustavo, fue un crecimiento muy notorio del béisbol, y ahora con los hermanos Arellano pues es un boom que tuvo claro, como espectáculo y como deporte. Sí, muy inspirado igual en el norte de México, a lo mejor en los espectáculos de Grandes Ligas, o sea, tal vez similar. De Grandes Ligas, porque no habían hallado la fórmula y ahora la tienen. Claro. En una ocasión un ex gerente que tú conoces, ya, ok. me platicó que era muy difícil lograr la unión del deporte y el espectáculo, y parece que ahora ya lo lograron. Claro. Y qué bueno, porque la gente disfruta del deporte, la que le gusta nada más el béisbol, y los que les gusta otro tipo de animación, la música y combinado, pues también tiene su espacio. Claro, no, sí, así es. Oigan, don Mario, ahorita dimos un salto, pero me gustaría que me comente a lo mejor cómo fueron sus inicios en el deporte. Me comenta que estaba anotando en San Sebastián y le llegó su oportunidad, pero ¿usted cómo creció? Bueno, desde pequeño jugué béisbol infantil allá en San Sebastián, y pues crecí con el deporte por mi papá y mis tíos y mis amigos, y diario nos juntábamos allá en la tarde a jugar softball, y de ahí pasamos al béisbol en el campo del Rastro, en la primera Liga Meridana. Bueno, no la primera, fue muy antigua, claro, pero ahí se jugaba la Liga Meridana, y de ahí nos quedamos un tiempo sin alguien que nos ayude. Ya todos tenían gastos de estudios y claro, todo. Y una noche allá en San Sebastián me acerqué al anotador y me llamó la atención. Jugando, yo no sabía qué era lo de la anotación. Okay. Y me dice, pues mira, sí, yo pongo así error y esto. Yo llevo el marcador en papel, y me interesó. Y de ahí pues dije, ya encontré la forma de patrocinar nuestro equipo de softball. Ok. Entonces anotaba, y lo que iba yo ganando lo iba yo juntando para comprar la pelota y pagar el umpireo. Ya. O lo vio como una oportunidad de financiar a su equipo, ¿no? De financiar nuestro equipo, que eran los domingos, que éramos puros novatos. Okay. Y de ahí el presidente del comité deportivo de San Sebastián se le ocurrió comprar un equipo Ratson, de esos grandotes que iban su disco de vinil, y me dice, Mario, ¿crees poder anunciar? Y pues yo iba al béisbol y escuchaba a don Carlos Castillo. Sí lo hago. Y imitaba un poco a lo mejor lo que escuchaba, ¿no? Más bien la seriedad. Siempre me han tildado de ser un poquito serio, poco sonriente, pero pues era parte de su personalidad, y de hecho en esos años a lo mejor era lo que se buscaba específicamente, o sea, una voz elegante, porque ahora las voces han cambiado igual con respecto al tema de la evolución, han cambiado un poco. Sabemos muchas voces que anteriormente, no que antes sea mejor y que ahora sea peor, no, pero vemos diferentes estilos de voz. Yo asocio mucho a usted con una voz un poco elegante, ¿no? Recuerdo puntualmente cuando le tocaba presentar a Luis Borges, a Osvaldo Morejón, que pues como eran ídolos, bueno, era algo épico escucharlo. Algo que nos caracterizó en mi época era que se le respetaba al pelotero. Yo no anunciaba por apodos, o sea, yo no me paraba y decía, y ahora Ray Torres, no, con nosotros o sea, turno al bat de Raimundo Torres.
o Luis Arredondo. Sí. O sea, el único jugador que en una ocasión me dijo, pues, ¿puedes decir mi apodo? Es que no lo decimos. Bueno, yo quiero que me lo digas. Y todavía sí tuve que pedir autorización. Ok. Fue el Pitón Flores. Ok, pitcher histórico Sí. igual. Sí, pitcher campeón en el 86. Y es el único hasta ese momento. Hasta que llegó el Chito Ríos. Ok. Y pasó lo mismo. Ok. Todo el mundo en México lo conocía como el Chito Ríos. Sí. Nada más aquí se le anunciaba como José Luis Ríos. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Claro. Entonces ahí sí la directiva me dio, no, anúncialo como Chito Ríos. Ok. Oiga, don Mario. Bueno, ¿en algún momento usted imaginó llegar a ser la voz oficial del estadio? O sea, digo, puntualmente le había tocado narrar, no narrar, no era narración, era anunciar en San Sebastián, pero en algún momento a lo mejor sintió esa conexión de, oye, como que mi voz tiene algo. ¿Cómo veía esa parte? La verdad, no. Más bien estábamos en la época en la que jugábamos fútbol y béisbol, como la mayoría de los jóvenes Ok. de 18, 19 años. Entonces dices, ojalá yo tuviera una oportunidad de jugar béisbol ahí profesional. Era más Ok. ese sueño, Usted quería ser beisbolista profesional, ¿no? como todos Y los lo chamacos llegaron en a lo esa mejor, época. lo llegaron a lo mejor a buscar algún equipo de Liga Mexicana o simplemente. No, simple y sencillamente una noche me dicen que pasó don Rodrigo Rodríguez, que fue el anotador, y me escuchó. Y él fue el que recomendó con don Felipe Ceballos, y a través de él llegó la invitación. Ya, ok. Y esa tarde que fui, esa mañana, mediodía que fui, me dijo, oye, tú estás anunciando en San Sebastián, softball, y sí, te queremos escuchar en el estadio. Porque el muchacho que trajo don Arturo, al final ha recibido muchas rechiflas, se ha equivocado Así es. mucho, entonces queremos escuchar a otras. Bueno, está bueno. ¿Nunca sintió algún nervio? A lo mejor cuando trepó la primera vez. Coménteme cómo fue su experiencia, a lo mejor. Era, era el segundo juego de la serie de Yucatán con Sultanes. Ok. El estadio lleno, Está llenísimo, ¿no? lleno, lleno, lleno. Y me paré en la puerta y pues lógico no me conocen, no me dejaron entrar. Hasta que llegó don Felipe Ceballos. ¿Qué me dice que es acá? Si debes entrar. Es que no me dejan. Va a probarse como la voz. Ah, pues no me dijeron nada. ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Me subió y me metió a la cabina, pero el anotador estaba anunciando y no sabía a qué iba yo. Ok. Ni yo dije nada, o sea, estaba yo así. Sí. Cuando llegas a un lugar nuevo, no sabes. Sí, sí. Y además no sabía el contexto a lo mejor de, oye, ¿cómo es una cabina? ¿Qué onda, no? Exacto, y ver en ese entonces los reporteros están junto a nosotros, la radio junto a nosotros, entonces no Fue un sabía shock, ¿no? con qué toparme, con qué encontrarme. ¿Y qué tal cómo le fue ese primer partido? Desde ahí se quedó, ya no. Sube don Felipe Ceballos y le dice, oye Rodrigo, ¿qué pasó? Aquí está Mario, quiero oír su voz. Dale el micrófono, por favor, empieza. Y el primer bateador que me tocó anunciar, si mal no recuerdo, me parece que era Gil Velázquez, Ok. que estuvo en Grandes Ligas. Sí, Gil Velázquez. Sí. Y turno al bat de Gil Velázquez. Ah, y con el sí. estadio lleno se me va el gallo. Su madre. Y se alebresta. No, y te da presión eso, ¿no? Tenemos un apodo para la gente, la canalla, porque un día Ok. te aplaude y un día te abuchea. Ok. Entonces, el abuelo Ceballos me tocó el hombro y me dijo, cálmate. ¿Cómo lo haces en San Sebastián? Cálmate. Y ya el segundo bateador, y el tercero, y el cuarto, y terminé el juego, pero no llevé nada para anotar,
terminando el juego, me dice, ven de aquí, vamos a hablar con Arturo. ¿Quién será Arturo? Decía yo. Y era Arturo Millet. Arturo, ¿qué te parecía esta voz? Tenlo una semana más y vemos. Pues salimos y me dice el abuelo Ceballos que necesito que traigas tu hoja de anotación para que lleves el orden de los bateadores. Cualquier cosa me preguntas, y si hay algo más que anunciar, hay un interfón, puede ser el ingeniero Jorge Menéndez, puede ser Arturo Millet o yo, que te digamos. Perfecto. Y me quedé. Ok. Algo impensable. Oiga, ¿y recuerda cuál era a lo mejor para la gente, ahí sí desconozco al 100%, pero recuerda a lo mejor los jugadores que le tocó anunciar esa primera temporada? 1990, perdón. Pues estuvo Ray Torres, estuvo shortstop Ricardo Herrera, el catcher, si mal no recuerdo, el Piti Ábrego. Ok. Estaba Fernando Villescusa. Ese año llegó, ya estaba Juan José Pacho. Estaba un pitcher zurdo que lo odiaban por el vicepresidente, pero era uno de los que si había que lanzar 2 días seguidos pedía la bola, Martín Antunes. ¿De verdad? Sí. Ok. Se fajaba, pero por su complexión física decían que no tenía cuerpo de atleta, pero pues era uno de los entregados en el equipo. Ya. Eran de los que recuerdo de esa época, ¿no? año. Oiga, don Mario, ahorita mencionó un nombre histórico que es Raimundo Torres. A mí me hubiera encantado verlo jugar, a lo mejor no me tocó, pero no tendrá a lo mejor ahí alguna anécdota que tenga de ese jugador, pues que inclusive hasta tienen retirado su número los Leones, ¿no? De hecho, Raimundo Torres duró poco. Hubo un lapso en donde dudé poco anunciándolo, porque luego pasó a Campeche. Ya luego regresó para terminar su carrera aquí en Yucatán. Y se volvió un excelente amigo mío, de Sí. que incluso en una campaña política me llevaba, porque había un equipo de béisbol donde jugaba un candidato, Ok. y me llevaba para anunciar, Ok. no para anotar, para anunciar. Pero con Ray Torres sucedió algo peculiar que no hemos vuelto a escuchar con nadie. Era tan un ídolo que lo anunciabas y el estadio lo aplaudía, lo vitoreaba. Si daba jonrón, era la época en que la ex mascota pasaba con su casco y a recoger dinero para el que daba ¿De jonrón. verdad? O sea, así como en los pueblos aquí, ¿no? Sí, aquí en Yucatán se estilaba. Y cuando se ponchaba, nadie decía nada. O sea, era el verdadero Era el ídolo. caballo, era un caballo. Era el ídolo. No como ahora que les faltan mucho al respeto Al hay jugador, que decir sí, la claro. verdad. Le faltan mucho al respeto al jugador, y el jugador pues es parte del juego, está haciendo su trabajo. El hecho de que paguen un boleto pues no les da la libertad o el derecho de ofenderlos. Okay. Pero en el caso de Ray Torres, la gente guardaba silencio. Era el ídolo, era el jugador que llaman franquicia. Sí, sí. Claro, no, ahí sí no me tocó. Estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho escuchar esa anécdota con Ray. Y con algún jugador como, por ejemplo, como Gene Rivero, como Juan José Pacho. No sé si llegó a tener alguna anécdota con alguno de ellos. Con Gene Rivero, cuando jugó con Liga Mexicana, pues la verdad, no, muy poco. Sí. Se puede decir que casi no. Okay. Ya después, cuando estuvo en la UADI, hubo más contacto con él. Ya, okay. Y con el volante, porque a pesar de que pues ya veía en Liga Mexicana, los domingos anotaba yo para la Dolores Otero, que Okay. tenía el difunto de Manuel González, con Rudy Amado, y a veces me mandaban al volante, y pues ahí
no faltaba el volante, don Nerio y él, que estaba a cargo del equipo, pues a los que iban de la prensa, de la radio y a un servidor, pues nos mandaban nuestros refrescos y comida, o sea, Sí, no. era muy ameno, Fue ¿no? allá donde empezamos a tratarnos, porque el año que estuvo aquí el tiempo que estuvo aquí Jenner, no tuve oportunidad de tratar con él. Ya, ok. O sea, de hecho no estaba yo en el equipo. Ya, pues yo ya trataba con él cuando él ya fue coach, cuando el Paquín Estrada. Ya, ok. Oiga, don Mario, digo, si, digamos que ser la voz del estadio, es una gran responsabilidad. ¿Cuál era el reto más grande que habían en esos años que a usted le tocó ser la voz oficial? El reto más grande tal vez era que no estuviera tan callado el estadio. Sí. Yo vengo de una familia de artistas, ¿Ah, sí? más que de deportistas, de artistas. Tengo una prima que falleció en la época de COVID, Maru Boeta, que era cantante, compositora. Hace poco murió otro primo, Mosula Voz, y la más grande de toda la familia, que era Ofelia Zapata Petrona, que fue pareja muchos años de Héctor Herrera y Cholo, ¿no? de Mario Herrera, y también de el papá de ellos, don Héctor Herrera, también del Chino Herrera, solo que él pues ya incursionó en el cine nacional y ahí se estableció. Ok. Entonces mi tía, que iba yo algunas tardes, me enseñó algunas notas de piano. Ok. Y oía yo los del béisbol de Grandes Ligas, y oía Sí. yo la animación tenue, y dije, voy a intentarlo. Y compré un piano de plástico, de Un órgano, tipo órgano, ¿no? organito, y busqué cómo conectarlo, porque en ese entonces no había ni técnico de sonido. Sí. Atrás de mí, Usted lo veía todo, ¿no? atrás de mí estaban los amplificadores que le daban el audio a las trompetas que tenía el Cuculcán. Habían 3 trompetas en cada poste. Habían postes repartidos por Pero todo el eran, estadio. o sea, trompetas, pero en vivo estaban las trompetas, o como o sea, no. O sea, trompetas de sonido. Ah, perdón, ok, yo me Ok. imaginé unas trompetas, ¿no? O sea, ¿saben? Así se les Ok, llama, ok, trompetas, no sabía. esas bocinas Sí, de ya. metal, Ok. como pasa ahora. Sí, ya ya sé. Solo que imaginé que eran unas trompetas, de verdad. Ok. Entonces, atrás de mí estaban los amplificadores. Era parte de mi trabajo, llegar, encender un máster y Ok. probar. No había audio, no había sonido, no había música, no había nada. Y enchufé el organito y empecé a ver jugadas y esto. Y gritos de la gente: apaga ese ruido, ¿Ah, sí? no hagas escándalo, Ok. yo vine a ver béisbol, no me dejan platicar. Si esa Sí. gente viviera el día de hoy, se vuelve a morir, Claro. porque el estadio es ahora música, alegría, animación. Y ese fue el reto, y así empecé. Hasta que un día me dicen de la cervecería: no conectes nada, ahora viene un organista. Ah, ok. Y donde ponían a la porra allá arriba, Ahí ponían ahí ponían al Ah, organista. sí. Tiraba su cable hasta nosotros y yo le enchufaba el sonido. Pero usted fue el que lo empezó, como quien Pues dice, ¿no? básicamente aquí en Yucatán, pues ¿Y usted de dónde lo vio? ¿De partidos de Grandes Ligas? A lo sí, mejor de algún equipo de... escuchábamos y veíamos los juegos de Grandes Ligas. En ese entonces teníamos la señal para ver diario a los Cachorros de Chicago al mediodía. Ok, ya. Y se oía el órgano, la animación. En el 7º inning ponían completo al difunto de Harry Carey cantando "Llévame al juego de béisbol". Decía yo, bueno, ¿y por qué nuestro estadio es tan silencioso? No sé, te repito, no sé si ya se hacía en otros lados. Ah, ok. Pero Pero aquí usted, en Yucatán, usted en se Liga inspiró Mexicana, en Grandes Ligas, Tantán, ¿no? Sí. Ok. Oiga, le tocó ser la voz por 21 años. ¿Cuál considera que fue el momento más especial o a lo mejor que le logró marcar? En el 2006 con don Gustavo Ricalde, eso me lo voy a llevar en el corazón por siempre, pues porque por primera vez fui parte de un equipo campeón de la Liga Mexicana. Claro.
Roberto Pérez, que ya había estado contigo, estuvo Oscar Rivera, que el año anterior tiró el juego perfecto. E igual le tocó ser la voz del juego perfecto, ¿no? Exacto. Oye, coménteme un poco cómo se vivía esa parte. O sea, o sea, obviamente era la voz y no puede demostrar una emoción, pero ¿cómo fue eso? Nosotros empezábamos a trabajar el Game Day. Ok. Y me dijeron en el en el 95 que entró don Gustavo, fue cuando regresé, 98. Ok. Implementan en la Liga Mexicana un equipo que se llama el Game Day, donde capturábamos en computador las decisiones del anotador y se pasaban por internet. Ok. Fue una práctica hasta llegar al 85. En el 85 nos dijeron, sigo con 85. En el 2005 nos dicen, van a chatear con el personal de la oficina de Grandes Ligas. Ok. Y empezamos a chatear. Luis Arredondo, L. Arredondo. S1B, sencillo, llega a primera base. El segundo bateador, Luis L. Borges. SAC 23.1/2. O sea, Luis Borges se sacrifica por toque y el corredor de primera avanza a segunda. Y yo preocupado de decirle mi contacto al norteamericano qué es lo que estaba pasando. No me di cuenta hasta la octava entrada. Ok, hasta la octava entrada se dio cuenta. Al inicio de la octava entrada, hago así, veo mi hoja de anotación. Y abrí el Game Day, nos tienen prohibido abrir el Game Day para que no nos distraigamos. Lo abro y lo comparo y le digo, oiga, don Rode. Cállate, te dijo, ¿no? No digas nada. No digas nada. Hasta que terminó el juego y estalló de la gente, y cargaron en hombros a Oscar, estaba el Canelo Canizales, o sea, fue cuando comprendí, claro. Cállate. Y es que a mí ya me había tocado antes un Sin Hit ni Carrera de Andrés Cruz. Ok. Ahí sí, desde el principio me di cuenta y yo no dije nada, pero un Sin Hit ni Carrera. Claro. En cambio, esta vez de Oscar Rivera, dice... No, y me imagino que le tocó igual anunciar juego perfecto de Oscar Rivera. Sí, gritar manches. Al final, juego perfecto, juego perfecto. Porque había gente que sí estaba viendo el Sin Hit, tal vez. Ok, juego perfecto, empezó a gritar, ¿no? Sí, era tanta la emoción. Fue indescriptible. Sí. Pero te digo, te concentras tanto en lo que estás haciendo, en el trabajo que te piden, que a veces no te das cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay días que salgo del estadio y me dicen, oye, ¿cómo salió Leones? ¿Ganó? ¿Cómo? No sé, pero ganó. No recuerdo, pero ganaron. O sea, de verdad, porque, o sea, en el trabajo que hago ahora me piden más cosas y las estoy cumpliendo, ¿no? Pero fue una cosa que tuve que revisar. Así me brinqué algo. Oiga, don Rodri, cállate, no digas nada. Sí, no, son cosas que igual se va a llevar por el resto de su vida, ¿no? Sí. Y 2006, que nos comente un poco acerca de su experiencia con el campeonato. Digo, lo he comentado muchas veces, ¿no? A veces la gente se molesta cuando lo comento, pero la verdad es que era un equipo, fue muy especial porque era un equipo de bajo perfil. En ese momento, pues los Leones no eran tan protagonistas como son ahora mismo. Pero ¿usted cómo lo vivió? Exacto. Primero que nada, fue algo muy difícil también, porque había un pleito entre la directiva y Lino Rivera. Okay. O sea, no la directiva en sí, don Gustavo. Don Gustavo quería traer un refuerzo para el equipo. Ya había traído a Raúl Sánchez, sí, pero quería un bateador de poder. Ok. Y Lino Rivera le dijo que no. Estando en el campo,
hubo una discusión y don Gustavo le dijo, pues ahora yo estaba esperando que salga el line-up y me tocó oírla y tal vez yo no esté haciendo bien en decirla, pero hubo una discusión y don Gustavo le dijo a Lino, pues ahora todo lo que necesites lo tratas con Willow. Pues lo trato con él, pero no le aceptó que le modificara el equipo y ese equipo a la par fue el que fue el campeón. Ok. Sí, ya me imagino, ya no, ya pasó, sí. O sea, no hay tema, ya pasaron muchos años. Algo indescriptible fue ver a don Gustavo caminando en el campo cuando terminó el juego. O sea, no sé si no comprendía o no le había caído el 20. Fue una cosa verlo caminar antes de que se monte el escenario para la entrega del trofeo, de medallas a los jugadores. Él estaba en el campo y estaba en shock, no sabía qué hacer, ¿no? Sí. Sí, por allá igual escuché que no estaban a lo mejor preparados para recibir el campeonato porque en ese momento estaba enfermo don Gustavo, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? No. ¿No? En ese entonces la que estaba enferma era su nieta. Ok. Y era su cumpleaños, o sea, era su cumpleaños igual. Sí, pero no, él todavía no, bueno, públicamente no se sabía, no sé si él ya sabía algo, pero ya después, cuando iba a empezar la temporada del 2007, es cuando Willer Valle, su cuñado, nos dice, Mario, va a haber algunos problemas, esto, lo otro, no vamos incluso a poder subir muchos los sueldos. Nos habló a todos, fíjense, primero la salud antes que todo, y no sabíamos qué era, hasta que un día llegó don Gustavo, o sea, nos hacíamos la pregunta dónde estaba, y nos decían, está atendiendo a su nieta que está enferma. Y un día se presenta al estadio, pues, bajo los efectos de la quimioterapia, sin pelo. O sea, fue un shock, o sea, cuando llegó, ¿no? O sea, porque nadie sabía nada, ¿no? Nadie sabía nada. Estaba el equipo, pues, llegó a otra final en el 2007 contra Sultanes, que se perdió. Ok. Pero, pues, lo más importante en ese momento era que todos estábamos pensando qué iba a pasar con el equipo. Y sobre todo, con una persona que ayudaba mucho al prójimo, como don Gustavo. Sí. A mí me ayudó, ese pues te digo que el 2006 me lo voy a llevar. A media temporada, estando Guerrero de Oaxaca, falleció mi padre. Chinga. Y bajé y le dije, don Gustavo, estaba Plin, estaba Willer Valle, no me acuerdo quién más, le voy a dejar mal. ¿Qué pasó, man? Le voy a dejar mal unos 2 o 3 días. Me acaban de avisar que falleció mi papá. No te preocupes, me dice, está todo listo allá arriba. Sí, ya Alejandro se hizo cargo, Alejandro Escalante ya se hizo cargo con Aurelio. Bueno, Mario, no hay ningún problema. Y en la funeraria, pues, llegó Aurelio Canales con el mensaje y me dijo, Mario, no te preocupes, Leones vas a hacer cargo de los gastos de tu papá, de todo. Ok. O sea, no lo esperaba, ¿no? No. O sea, claro. O sea, ¿quién? Y a los 3 meses resulta campeón el equipo. O sea, yo te digo que es una temporada que para mí marcó muchas cosas. Sí, no, de sí hecho, hemos disfrutado los campeonatos, los últimos de Leones, claro, ¿quién no? Pero pues una cosa así. Era diferente, o sea, no es mejor, siempre lo he dicho, para que no lo malinterpreten, no es mejor, era simplemente un contexto diferente. Un Mérida que a lo mejor estaba, bueno, si ahora estamos lejos del centro de la ciudad, antes era más complicado, o sea, todo era como un pueblo más que nada, ¿no? Bueno, o sea... Sí, o sea, Era persona que todavía, no sé describirlo más que como una gran persona de un gran corazón, porque no solo a mí,
Incluso me tocó en una ocasión, antes de ser campeón de Leones, estando en la puerta Humberto Lobito Saiz con sus dos compañeros, el umpire. Él salió, dejaba su coche afuera, él andaba solo en su coche. Okay. No había guardaespaldas, no había nada. Salió, subió a su coche, de pronto se bajó, se volvió a donde estaban los umpires esperando el vehículo que los iba a llevar a su hotel. Y así agarró su cartera y tomen muchachos, para que se tomen una cerveza. Ya nosotros ya estamos eliminados, era el último juego de la temporada, ya el estadio oscuro y todo. Entonces muchachos, tómense una cerveza y vayan a comer algo por allá. Okay. Total, Leones ya está eliminado, esto ni está prohibido. O sea, está prohibido, pero Leones está eliminado. Pues sí. Y se volteó al Lobito y le dio, muchas gracias, me dice. Es señor honesto, me dice. Pues sí, me dice. Pues vamos, me dice. ¿Dónde vamos? Me dice. No, ya tengo que llegar a mi casa, le dije. O sea, ya, eso okay. Habla de lo que era don Gustavo Ricalde. Sí, ya. Oiga, don Mario, algo a lo mejor inesperado que le haya tocado vivir en el estadio, algo que no se esperaba, a lo mejor algún detalle curioso que haya ocurrido. Me va a matar José Rivero. ¿Por qué? Él ya era gerente deportivo, me parece, de Leones, o gerente administrativo, okay. De época de don Gustavo, y prohibieron aquella práctica que había. Subió un aficionado y decía, doy 1,000 pesos al jugador que produzca la carrera del Gane. ¿Antes se podía hacer eso? Sí, se podía. Ah, ok. Entonces ese día subió una persona y me dice, oiga, soy el gerente del circo, un circo que estaba en la ciudad. Okay. Y quiero dar 3,000 pesos al que impulse la carrera del Gane. Yo ya sabía que había un comercial de por medio, del circo. Okay. Entonces le dije, mire, no puedo hacer eso. Necesito la autorización. La autorización tiene que venir de aquí abajo, de la Leonera, que es la oficina, o de algún directivo. ¿Y dónde encuentro un directivo? Pues allá abajo. No sé de dónde, se tocó con José Rivero. Y me llama José Rivero y me dice, oye Mario, ahí va un señor contigo que va a ofrecer un dinero al que... ¿Seguro, Pepe? Sí, yo te autorizo. Okay. Agarré y lo dije. Sube Gustavo Ricalde en persona a decirme, ¿por qué dijiste esto? Está prohibido, hay una multa en la Liga Mexicana y además hay que pagar un comercial. Don Gustavo, esta persona vino y me dijo que yo lo dijera y le dije que no puedo anunciar nada fuera de la autorización de ustedes. ¿Y quién te dijo? José Rivero. ¿Y qué pasó? ¿Él lo pagó? José Rivero va a pagar la multa y va a pagar el comercial. Al final no sé si lo pagaron, no sé si los multaron, pero fue una cosa. Y también gracias a eso, don Gustavo a veces lograba acuerdos. Un día el playoff con Sultanes, llegaron los comentaristas y, oiga, amigo, ¿puede decir en el estadio que en los primeros días que vengan les regalamos una camiseta de cortesía de una fábrica de harina de maíz para hacer tortillas? Claro. Empieza con M de Mario. No puedo, pero si usted le dice a don Gustavo, con mucho gusto. Okay. Oiga, don Gustavo, fíjese que están estas personas aquí. A ver, mándamelos. La temporada siguiente ya estaba en el uniforme la casa comercial. ¿Ah, sí? Sí. Chinga. Entonces, él era un tigre para eso, los negocios. Sí. De hecho, decía el difunto de Roberto, el presidente de Diablos, Roberto Mansur, que le asombraba la capacidad que tuvo don Gustavo de aprender rápido el negocio del béisbol. Porque de pronto a comercializar todo. Y ahí sí me tocó, porque no en cada bateador como ahora, pero sí al inicio del inning. La sal de mesa anuncia por el equipo de casa y ya se empezó a comercializar todo. Sí.
No, pero pues, ¿usted cómo veía esa parte? Pues Bueno, es parte del trabajo, es te parte, pagan por es como, hacerlo. es como la radio, ¿no? O sea, es parte del espectáculo. Yo no lo veo mal, ¿no? O sea, hay mucha gente que como que le molesta o algo así. Exacto. No. Por eso te repito que fue un cambio de la cervecería yucateca. Ese silencio del estadio. Nada más se oían los gritos de la afición cuando había un jonrón y la carrera del Gane. El aplauso. Era todo lo que se escuchaba Ya. en ese entonces, en mis inicios. Claro, oiga, don Mario, y algo que extrañe del béisbol del pasado, que ahora a lo mejor se ha descuidado o algo así. ¿Qué es lo que extraño? ¿Qué es lo que ve diferente, no? Diferente, Ajá. yo no lo llamaría diferente. O sea, porque todo evoluciona. Ok. Todo evoluciona. Sin embargo, el día de hoy, además del deporte, del juego, el aficionado encuentra su comida favorita, su bebida favorita, y al igual que entonces, pues hay diferentes tipos de acceso, o sea, precios que lo vuelven accesible para la gente. Pero algo muy común a esa época de la cervecería yucateca era que los bleachers o las gradas de jardín, Ajá. de pronto veías a alguien que llevaba su almohada, parada su bicicleta y se ¿Ah, acostaba. sí? No había grada, no había butacas, Ok. era la vil grada. Y veías que se acostaban. Y de acostaditos viendo el juego. Ah, sí, o sea, le tocó ver eso. Me tocó eso. Incluso ellos no buscaban cómo incentivar que esa sección se llenara. Llegaron Ok. al grado de permitir el ingreso de alimentos y Ah, que sí. nada más se consumiera cerveza y bebida. Fíjese que eso sí me tocó verlo. O sea, antes de que sea butaca, sí me tocó. Y de hecho, igual cuando metían alimentos. Sí me tocó. Sí, O sea, no incluso tiene mucho, como del 2002 al 2008, por ahí, ¿no? Más o sí, menos. don Gustavo lo incentivó porque entonces Ok. no se buscaba la forma de que la gente entrara Ok. a esa zona. Era la zona despreciada del estadio. Y ahorita es la zona donde Ahora, es un espectáculo, bleachers, sí, la o verdad. sea, Tipo grandes ligas. hay incluso una zona donde hay un negocio local que después del juego sigue la fiesta. Sí, claro. No, y Eh, pues está interesante, ¿no? La verdad es que es parte de la evolución, es muy interesante, la verdad. Oiga, don Mario, ¿usted le ha tocado ver pasar generaciones de jugadores y aficionados? ¿Cómo ha visto cambiar el béisbol mexicano desde el micrófono? O sea, ahorita ya no es la voz como tal, pero ¿cómo ve esa transición o esa evolución? bueno, la verdad es que los equipos han incrementado el escauteo mexicano. Mucha gente dice, no, es que ahora el pelotero mexicano no tiene oportunidad, hay mucho extranjero. Hay mucho extranjero en nuestro béisbol. Sí, hay mucho mexicano también, queda mucho mexicano. Pero la mayoría del mexicano que es escauteado no se han fijado que es material para grandes ligas. De eso no se han fijado. Claro. Ellos piensan que el hecho de que lo hayan escauteado, ah, al equipo, directo a Leones. Sí, no. De hecho, No. lo han comentado que ahorita, digo, todas las organizaciones, no solo Leones de Yucatán, si firman un chavo es con proyección a Estados Unidos, Estados porque como Unidos. tal, esto es un negocio, o sea, la verdad, o sea, muy poca gente lo entiende así, pero el negocio está tanto para la organización como para los jóvenes Por peloteros, es supuesto. que lleguen a grandes El ligas. directivo invierte mucho en crear jóvenes, invierte dinero, invierte tiempo. También ellos tienen derecho de recuperar algo, ¿no? Sí, O sea, claro, no, y es parte, como es dices parte tú, del negocio, parte o sea, es de un negocio. Y eso no se ha fijado la gente, que el mexicano que está siendo escauteado por los equipos de Liga Mexicana no es para tenerlos en el equipo, sino que es proyectarlos a Estados Unidos. Claro. Inclusive, no recuerdo si fue hace 3 o 4 años, se había vendido un jugador a Japón. Ok. Entonces, ¿Quién era? No. no es lo que estoy tratando de recordar Ah, ok. ahora.
Pero pues eso habla de que la labor no es nutrir solo Liga Mexicana, sino que es ir más allá de la Liga Mexicana. Claro, sí, así es. Oiga, don Mario, digo, si se puede comentar, si no, no se preocupe, lo podemos borrar. Pero, ¿cómo fue que dejó de ser la voz del estadio? O sea, ¿qué ocurrió ahí? En el 2008, 2 o 3 años de antes de la llegada de los hermanos Arellano, cada año nos llevaban a México a un curso de capacitación, anotadores y stringers. Stringer, ya te expliqué, el que maneja el programa de Grandes Ligas, y nos llevaban a México, nos enviaban a México y en la Liga Mexicana nos reunían. En esa ocasión, el contador Plinio Escalante implementó algo que fue muy, o sea, relevante. Lo veo de una forma muy positiva. Okay. Nos dio una sesión, un catedrático de la UNAM, discúlpame por no acordarme del nombre, de ética. Okay. Muchos de mis compañeros que ahora son anotadores en la Liga Mexicana están muy acostumbrados a decir, soy el anotador de charros, Okay. soy el anotador de diablos. Y en realidad, de acuerdo al reglamento de la Liga del Béisbol, nosotros somos representantes del presidente de la Liga. Entonces nuestra función principal debería ser anotadores oficiales de la Liga Mexicana en Yucatán, en Jalisco, en México. Entonces, a raíz de eso, Néstor Alba Brito, que fuera el vicepresidente de la liga, me dice, oye Mario, hay que ser congruentes con el curso, tú anuncias, tú dices nuestros leones. Ah, ok. Ya recordé, fue en el 2007. Ok. Me dice, ¿qué piensas hacer? ¿Te quedas como stringer o te quedas...? No, perdón. ¿Como ya la estaba yo voz empezando o como...? a notar por su lesión de don Rodrigo. Ok. Y me dice, ¿te quedas como stringer o te quedas como anunciador? No, pues me quedo como stringer. ¿Le gustó más, no? O sea, ¿fue algo que usted escogió? Sí. Ah, ya. Por las estadísticas y... Sí, porque fue lo que regresó a lo que lo adentró al béisbol, o sea, desde San Sebastián. Ahora entiendo, la anotación. ¿no? Ya, lo que realmente siempre le apasiona la anotación por los números. Oye, ¿qué es lo más difícil de ser anotador? O sea, pues usted es como comenta, usted es un anotador de Liga Mexicana, pero ¿qué es lo más difícil? Equivocarse. ¿Qué pasa cuando se equivoca? A veces quedan resentimientos porque a ese nivel el jugador depende mucho de sus números, tal vez de su historia. Y pues han sucedido los casos. ¿Alguna vez le ha reclamado algún jugador? Por supuesto. ¿De verdad? Sí. Y lo acepto con justa razón, me equivoqué. Empezaba yo a anotar y cometí 2 injusticias. ¿Cómo cuál nos puede comentar? No diga el jugador, o sea que comente. No lo puedo decir porque okay. Pues, con Osvaldo Morejón, en una jugada en segunda base, a todas luces, ya ahora con la experiencia anotando, digo, fue injusto. Y otra con Willy Romero, un batazo que hasta el fondo del estadio. Y pues en ese entonces estás aprendiendo a anotar, digo, ya a ese nivel, y no es lo mismo. No, sí, claro. Entonces ahora agradezco pues que al momento de anotar pues tenemos pantallas dentro de la cabina, inclusive yo llevo un iPad donde estoy siguiendo el juego de la página para ver de la liga, repetición y antes de meter la pata confirmo, es tal cosa. Ya. Entonces, ahora sí puedo decir que me pueden retar mis jugadas, porque a nosotros nos retan como a los umpires. ¿Ah, sí? Después del juego, los equipos pueden mandar comunicados pidiendo la revisión de alguna decisión y la liga toma alguna decisión. Ya, ok. Y ahora puedo decir que me pueden retar. O sea, ya tiene la experiencia. Ya hay la experiencia, ¿no? Para decir que tengo la razón. Ya, pero al principio, pues sí fue algo duro.
y lo acepto, me equivoqué en 2 ocasiones y sí. Sí, pero lo más importante es que lo acepta igual, o sea, no fue con dolo o algo así, porque me imagino que mucha gente pensará a veces que es con dolo o algo así, que ¿no? te cae mal determinado jugador o algo. No, no. Sí. Porque después de anotar nada más en San Sebastián, me quedé durante 20 años como presidente del comité deportivo. Así, Pues ahí. tenía yo que cuidar 32 equipos de softball. Ok. ¿A quién voy a favorecer? Pues sí. Pues esa fue mi ética, fue lo que ayudó en mi ética, o me ayuda como ética en anotador. Ya, Aparte ok. soy maestro de ética en secundaria, pues no puedo contradecir. Además de eso, usted es maestro de ética en la... Ahorita mi trabajo, Fijo, mi único ¿no? trabajo ahorita actual, porque yo soy jubilado del Hospital Orán de Salud a nivel federal. Oye, y siempre alternó esas dos, el béisbol con otro El trabajo. béisbol, la SEP y el Hospital Orán. Hospital Orán por la mañana, iba a dar clases a Ticul por la tarde Asu, y venía yo al estadio. como Superman para llegar al estadio. ¿De verdad? Sí. Ticul, Muna, Tixcoco. O sea, siempre ha trabajado 16 horas al día. 3 chamas tenía Así cuando es. trabajaba, ¿no? Y Ya ahorita luego- solamente está en el estadio, ¿no? Y No, de maestro de ética. maestro en las mañanas. Ay, ya. qué Y lo del interesante. estadio, pues no es un trabajo fijo, nada más cuando hay juego, o sea. ¿Cómo le pagan por partido? ¿Cómo Por funciona juego, eso? por juego Ah, cobramos. pero eso directamente a la Liga Mexicana. ¿Usted pertenece? No, ahí hay una discrepancia. El equipo nos paga. Nosotros nos arreglamos con el equipo. Ah, ok. Me imagino como unos sub... Lo único que Proveedores, ¿no? nos piden es que no estemos achocados Ok. en la oficina, Ok. ni tratar tanto con los jugadores. Es lo único que se nos pide. Ya. Sí. Ok. Oiga, ¿no vivió a México ahorita en el Clásico Mundial? Casi Sí. no, sí. Sí. ¿Y cómo vio? Sí, vi, después de dejar a mi nieto, porque hasta eso mi nieto lo tengo que llevar a la Liga Yucatán, pues, ni modo, o sea, son cosas del béisbol. Cuando llegó Jesús Cruz, por ejemplo, aquí a Leones, pues, impresionante su velocidad. Sin embargo, le fue mal en Canacín y pues ahora le fue mal con Estados Sí, Unidos, él perdió el sí. juego. Claro, ¿no? Y qué triste, ¿no? Pero Digo, pues, sí, a final de cuentas, miren, como siempre hemos comentado acá, ¿no? Se molesta la gente, pero siempre lo comentamos, nadie va a fallar a su chamba, ¿no? nadie O sea, quiere fallar. nadie quiere fallar, no, créeme que Jesús Cruz no fue hasta Houston a tirar mal, o sea, que él quería ganar, estoy seguro, pero a veces ocurre eso, o sea, Exacto, aparte, ¿quién le dio un run? pues No sí, cualquiera. claro, no, sí, Aaron Judge. Aaron Judge le dio un run, o Sí. sea, Sí, oiga, ¿y qué sensación le dejó la eliminación de México? Porque le ganó a Gran Bretaña, le ganó bien, a Italia, perdón, A Brasil. Gran Bretaña le ganó bien, a Brasil Lo le dio noqueó. una paliza, a Estados Unidos, si analizamos ese partido, era criticado Manny Barrera, o sea, el pitcher abridor, El abridor. porque él viene de Liga Mexicana y se decía que no tiene el nivel, y no, hizo un buen partido. A lo mejor se le cayó a México pues el partido con el relevo, no digamos Jesús Cruz, con el relevo en global, ¿no? Y el cuarto partido contra Italia que terminó dando la sorpresa, pero ¿qué sabor o qué sensación le da esa eliminación? La verdad, Ujú. tal vez se molesten la gente, pero creo que llegamos un poco altivos por la actuación del anterior torneo. Ya. O sea, pensamos que el equipo ya tenía todo hecho. Sí, O sea, la verdad que sí. Le ganamos a Estados Unidos la vez pasada. Se luchó con Japón, que fue el campeón. O sea, pensamos que automáticamente iba a ser lo mismo. Sí, claro. Y creo que ahí teníamos muchas esperanzas, o muchos nos habíamos hecho la idea de que eso iba a pasar, y pues no fue. Claro. Pues en el béisbol la pelota es redonda, va para todos lados. Sí, es así, es una, digo, para esos torneos cortos, pues
tiene que ver mucho igual el reglamento, las circunstancias, el tema de los picheos. También. O sea, es todo un tema, ¿no? ¿Y quién cree que tuvo más responsabilidad de la eliminación? A lo mejor el manager, los jugadores. A mi criterio, yo le voy a comentar para igual no meterlo en aprieto. La verdad es que a mi criterio Benjamín Gil hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo con lo que tenía, con lo que se podía. A final de cuentas, pues se terminó bajando del barco Ramón Urías, Luis Urías, Isaac Paredes, gente que a lo mejor pudo haber sumado, pero pues terminaron no yendo y afectó, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices, nadie quiere fallar, o sea, así es el béisbol. Claro, sí, así Y es lo que mucho Villamelón no acepta. Claro. Pero pues ni modo, así es. Sí, así es. Un día te toca ganar y otro día te va a tocar perder y ni modo. Sí, ¿no? Pues El rival cuenta. Claro. Como nos decía el difunto de Augusto Martínez cuando entrenábamos en el parque, una vez le preguntamos, él llegó a Liga Mexicana con Tabasco y luego con Yucatán y le decíamos, oye Cucho, ¿y cuál es el bateador más peligroso al que te has enfrentado? Hasta el día de hoy, todos. ¿Cómo todos? Sí, porque que tenga un bate allá te puede dar un jonrón. Mario, digo, ya tomando la última parte del podcast, de la plática que tuvimos, si se pudiera quedar con algún momento de su carrera, ¿cuál sería? Con algún momento. Con algún momento, el más especial. El más especial para mí, sin duda, sería el juego perfecto de Oscar. El juego perfecto, sí. Antes del campeonato. Antes de cualquier ¿Por campeonato. ¿Qué? Porque conozco a muy poca gente que ha visto alguno. Juego perfecto, ¿no? Sí. Claro. Sí, ¿no? Y ser parte de, ¿no? O sea, como comenta ahí, no hay nada escrito, no hay nada, a lo mejor. Nada. Sí. Sobre todo que fue algo tan diferente. Le llaman un juego perfecto, pero aparte le dan otro título que no recuerdo ahora, discúlpame, porque fueron 9 outs de rodado, 9 outs de elevado y 9 ponches. ¿Ah, sí? Sí. O sea, 9 y 9. 9 ponches, 9 rodados, 9 elevados. Ok, Y no sabía. Otra cosa que de quien menos te pudieras imaginar, surgió la carrera ganadora de Rayo Arredondo. Okay. Él no era jonronero, sí. Él era ladrón de bases. Claro. Y ese es otro de los momentos cuando él rompe el récord de robos. Le tocó ser la serie, También. ¿Tenía algo preparado para ese momento? Nada. Ahí me imagino que sí, ¿no? ¿O no? Nada. No, nada. Porque había una curiosidad. Okay. En la cervecería yucateca, antes de cada inicio, me pedían estar, porque estaba el oficial mayor de gobierno, estaba el secretario del ayuntamiento, estaba el de la Defensa Nacional, y entre todos ellos sacaban el protocolo y yo tenía que estar apuntando. Ok. Porque como ya eran muchas ceremonias, tenía que tener el orden, los nombres de los invitados, y luego en el estadio quiénes eran, si venían o representante. En la época de Gustavo Ricalde, eso no existía. Ya, ok. O sea, tú llegabas ya al estadio y en el estadio te decían, a ver Mario, viene esta persona, ¿cómo nos ordenamos? ¿Qué va primero? O sea, con la experiencia, pues primero debe ir el himno, después esto, después lo otro, y al momento se hacía... todo, ¿no? No debería decirse, pero casi era improvisado. Ah, ya, ok. Sí, antes me imagino, ¿no? Ahora esos detalles en la actual administración se cuidan mucho. Sí, no. Se cuida todo mucho. Un proceso, un protocolo, sí, todo pero eso. Pero antes era algo así, era más importante el juego. Ya, ok. Sí, parte igual de como comenta, ahorita es un espectáculo más que nada, ¿no? Oiga, don Mario, una pregunta que le hago a todos. Si tuviera la oportunidad de ver a su Mario Zapata, que a lo mejor lo invitaron a anunciar en San Sebastián,
¿qué le diría? A ese yo de ese entonces. A ese usted del pasado, que no sabía todo lo que iba a pasar. Que lo hiciera. Que lo hiciera. Ok. Porque al día de hoy mucha gente me pregunta, oye Mario, ¿te has perdido fiestas, te has perdido cosas por estar allá? Sí, le digo, pero pues, te digo una cosa, me pagan por hacer algo que me gusta. Y pues en ese momento deja de ser trabajo. Claro, lo le gusta, le apasiona, Sí. ¿no? Ok. Don Mario, un consejo a todo el mundo. Si tuviera la oportunidad de darle un consejo a todo el mundo, sin importar que sea del béisbol, ¿qué sería? ¿Qué consejo le daría? Que no le tengan miedo a la vida y que perdonen. Ok, Es uno muy feliz cuando perdona a alguien o a los demás. ya, ok. Ok, don Mario. ¿Y algo que le gustaría comentar ya para finalizar? ¿Cómo se sintió en la charla? Pues es una charla de amigos, Sí. pues donde te he contado cosas que muy pocos saben de Sí, mí. no, una joya este episodio, la Y verdad. sobre todo ahora que está empezando a jugar mi nieto, claro, no aspiro a que sea una estrella de Grandes Ligas. Es nada más un complemento de su formación para la vida. Pues me estás ayudando a dejarle un recuerdo Sí, a claro. René. Ya, sí, no, claro que sí. Digo, a veces vemos este tipo de pláticas y no sabemos hasta dónde llegan. Y de verdad mucha gente muy importante nos ha escrito y le ha gustado mucho el proyecto. Entonces, pues yo sé que va a dejar aquí un gran aprendizaje para su nieto en alguna ocasión. No, y aparte de eso, quisiera hacer un último comentario de que hace unos días tuvimos capacitación vía Zoom ¿Ok? con una persona de Venezuela llamada Gil Reyes, que es considerado uno de los másters en estadísticas a nivel mundial del béisbol. Y tuve la oportunidad de invitar a Manuel Carrillo, el papá del Umpire, Ah, ok. que es el que coordina los anotadores de la Liga Yucatán. Porque en una ocasión él me invitó a dar una charla a sus anotadores, que hay muy buenos, tanto mujeres como hombres. Ok. Y participó en la plática, en la actualización. Ya. Y él también pudo darse cuenta de lo que hacemos nosotros en Liga Mexicana. Y pues ojalá hubiera habido la oportunidad de que hubiera habido más gente, pero no me lo permitieron. Claro. No, pues sí. Bueno, pues esto fue todo. Si llegaron hasta este punto del video, denle like, comenten, compartan y ya se la saben. Ya se la saben. Si quieren formar parte o colaborar para este proyecto y que su marca salga, escríbanme un DM o un Messenger. Ya estamos.